Hola, buenas noches chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, vamos a empezar la clase. La clase empieza así. Tenemos economía, ¿verdad? Sí, no me dejen mentir. Bueno, y nos habíamos quedado la última clase en esta parte, perdón la demora, es que estaba teniendo una llamadita nomás última que me hicieron, disculpen la demora. 3 minutos me atrasé. Entonces, la última vez que hablábamos en términos de economía, nosotros decíamos de que el profesor no tiene cámara. Hablábamos en términos perdón, chicos, déjenme ver. Esto de acá arriba, listo ya. Y la última vez que hablábamos en términos de economía, nosotros hablábamos de un precio generalizado. Y decíamos que cómo ya calculábamos el precio del bien o servicio, ¿no? Bueno, en este caso no es bien o servicio, sino del servicio que nosotros estamos generando a partir del servicio que estamos generando, ¿no? No, aquí no es bienes de servicios. Y a diferencia de los servicios que nosotros normalmente calculamos, aquí también nosotros en el transporte integramos de alguna manera el precio. El precio del servicio de nuestro transporte, llámelo cualquier tipo de transporte, nosotros de alguna manera tenemos que establecer un precio. El precio general es, dentro de la economía del transporte, este precio se llama precio generalizado, ¿sí? Este precio se lo hace tomando en cuenta diversas características del transporte. Es cierto que el transporte también se agrupa dentro de costos fijos, costos variables, costos generales de fabricación, otros costos cualquiera, ¿sí? Pero ¿qué nos dicen las personas que han estudiado un poco más de estos temas de economía del transporte? Nos dicen de que el transporte de alguna manera también tiene que sufrir un tipo de cambios, ¿no? Y tiene que establecerse un precio para poder medirse. Este precio de alguna manera es cierto que compone todos estos costos generales de fabricación, los costos directos, costos indirectos, cualquier tipo de estructura de costos que ustedes quieran tenerlo, ¿sí? Pero normalmente, ¿qué más se le agrega a este precio generalizado? Bienvenidos todos uniéndose. Les agradezco mucho que se unan a esta clase. Nosotros lo que debemos agregar, aparte de estos componentes que nosotros hemos hecho para el precio, estos costos generales de fabricación que nosotros tenemos, costos de fabricación y control, nosotros tenemos que agregar en cierta manera también esa cantidad de tiempo que nosotros destinamos para el transporte, ¿cierto? Para el traslado del transporte de un lugar a otro, de las personas, de la mercadería. Nosotros usamos el transporte para diversas circunstancias y hemos dicho que es un motor generador realmente de riqueza para un país. ¿Por qué es motor generador de riqueza para un país? Porque está ayudando a que la economía fluctúe, ¿no es cierto? Nosotros con el transporte hemos ayudado a que muchas economías tengan una fluctuación mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el costo de transporte ha sido quizá diferente en diferentes segmentos de la economía, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hemos aportado nosotros a la economía del país? Trasladando productos, trayendo mercaderías, transportando personas, haciendo de que de alguna manera el transporte cada vez nos una, nos comunique, se trasladen mercaderías, podamos comprar, podamos vender, y también vimos algunos aspectos de la oferta y la demanda, sí. Pero, ¿cuál es el factor más importante dentro del transporte? Veíamos que era el factor tiempo. Yo decía que el factor tiempo lo vamos a ver en diferentes circunstancias dentro del estudio de la economía del transporte. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar rápido, todos queremos que nuestra mercadería llegue al destino, en general, realmente el transporte es un motor de la economía a sí mismo y es un motor también de desarrollo, es un motor también para las personas porque queremos que nuestros bienes, servicios que transportamos, las personas que enviamos, nuestra carga que tiene que llegar a Ucrania, a Francia, a Europa, no sé, tiene que irse a Asia, nuestros bananos, queremos que llegue con la logística adecuada. Y en tanto que ese factor tiempo, ese engranaje tan importante, se convierte en el motor del determinador de precio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros somos importadores de banano y camarón, por ejemplo? ¿Sí? Nos importaría mucho tener quizá una cadena de frío adecuada, pero también camiones que tengan un tiempo de traslado menores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que se rompa esa cadena de frío en principio. Tampoco queremos que no se rompa la cadena de frío, y tampoco queremos que el transporte demore en puerto, por ejemplo, ¿sí? Nosotros, si podemos ahorrarnos un par de días en el transporte del camarón, que sabemos que es muy susceptible de correr salmonela, por ejemplo, quienes hemos trabajado en transporte lo sabemos, porque se rompe la cadena de frío y enseguida tendremos un producto quizá relativamente, no sé, un producto malo, ¿sí? Un producto malo.
Entonces, el factor tiempo tiende a ser tendencial en esta parte. Por ejemplo, lo que me pasó hoy a mí. Yo quería, por ejemplo, hoy en la mañana, yo quería un avión lo más rápido posible, porque me urgía llegar a Guayaquil. Quería llegar acá a Guayaquil, porque hoy tengo clases de Guayaquil, y quería llegar a Guayaquil lo más pronto que fuera posible, ¿sí? Y estaba dispuesto a pagar cualquier tipo de precio que se me ofrezca, con tal que se me haga un espacio en un avión. Entonces, realmente el transporte se vuelve una carencia, una necesidad que tiene que ser cubierta por un precio. Y a veces ese precio puede ser relativamente alto por nuestras necesidades, ¿sí? No importa el precio que nosotros tengamos que pagar, las circunstancias que tengamos que hacer para que ese transporte llegue al destino con el pasajero, con la mercadería o con lo que nosotros queramos transportar. Sí, el factor tiempo se convierte en una determinante dentro de la economía del transporte, el engranaje más importante, ¿sí? Y por otro tenemos la valoración monetaria del resto de elementos cuantitativos, ¿sí? Perdón, cualitativos. Como que, por ejemplo, el gusto, la preferencia, la inversión que hace. Me gusta más la TAM, me gusta más Avianca, me gustaba más, por ejemplo, TAME, personalmente a mí, ¿sí? No soy adepto a la política ni nada, pero me gustaba más TAME, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese costo de preferencia, por ejemplo, ¿sí? Normalmente tiene que asumirlo alguien, tiene que asumirlo normalmente el consumidor. Y tengo que dar un agregador de valor. ¿Por qué? Porque la satisfacción del cliente, el destino que busca, la comodidad, la fiabilidad, la honestidad, quizás son factores que no pueden medirse, pero que sin embargo nosotros estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, por ejemplo, irme en TAME. Ahora me gusta más irme en la TAM, por ejemplo. ¿Sí? Por tener una línea aérea muy buena de transporte, por supuesto, sí, estoy de acuerdo. Me tratan muy bien y siempre me tratan un trato preferencial, a pesar de que vengo con los demás pasajeros, no vengo en clase preferencial, pero me dan un buen trato, porque he sido cliente de ellos muchos años antes, por temas de trabajo, ¿no? He sido muy cliente de ellos. Entonces, la TAM me siempre me ha tratado bien, sí, pero sin embargo, yo siempre he preferido un poco más TAM, ¿sí? Entonces, esos factores cualitativos también hay que valorarlos. ¿Cómo se los valora? Hay que tratar de medirlos en escalas. Y decir, por ejemplo, si mi servicio ha mejorado, ¿no es cierto? ¿Cómo veo que ha mejorado? Porque vendo más, ¿sí? En tanto que el precio tengo que generalizarle o tengo que incrementarle ese precio. ¿Por qué? Porque ese precio generalizado ya no es igual al de mi competencia. ¿Por qué? Porque quizá yo ofrezco un snack, una galleta, una bebida, ofrezco un trato diferente o preferencial, por ejemplo, a la dama, al caballero, a la mamá que viene embarazada, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo mido esa parte? La satisfacción. ¿En cuál es la satisfacción mis colegas? ¿Sí? ¿Cómo mido? Mido esa parte. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de ofrecer un precio un poco más alto, tratar de enfocar los precios. ¿Por qué? Porque mi servicio no es el mismo de la competencia. En tanto que si mi servicio se diferencia, tengo que tratar de incrementarlo un poco más. ¿Por qué? Porque mis empleados, la gente que trabaja conmigo, necesitará un poco más de sueldo para poder seguir prestando el mismo servicio con la misma calidad. ¿Sí? Eso con el precio generalizado. Se denomina precio generalizado, mis amigos, porque no es un precio que hacíamos, ¿no? Normalmente se coge para hacer un precio, cogemos los costos de producción, si es lo que me costó a mí, ¿no? El agua, la luz, la gasolina, no sé, los insumos médicos, lo que quiera, digamos, ¿ya? Sumamos esos costos y nosotros le agregamos un porcentaje de ganancia, ¿sí? Digamos que el costo son $100. Yo le agrego una ganancia de 5%. Voy a ganarme $5. Vendo a 100, 5 para mí, $100 corresponde a los costos generales de producción, ¿sí? ¿Qué pasa en el precio generalizado? Que yo no puedo agregar directamente un porcentaje de ganancia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las externalidades que veíamos? Por esa parte, ¿sí? Porque esa parte me limita mucho en el transporte. Entonces tengo que valorar un poco el tiempo. El tiempo se valora cuanto yo más maquinaria nueva tengo. Por ejemplo, si yo tengo un bus, no sé, un bus nuevo, por ejemplo, quizá el tiempo de satisfacción al cliente en tiempos, en satisfacción va a ser mucho más alto, porque no es lo mismo subirnos quizá en un aerotaxi, hagamos cuenta en el año 2011, por ejemplo, ¿sí? No era lo mismo subirse un aerotaxi y venir a Guayaquil, por ejemplo, que venir en la Fruta Imbabura, por ejemplo, ¿sí? Era completamente diferente y por eso costaba un poco más y era tan demandada la Fruta Imbabura, ¿sí? Esas son las razones, aspectos cualitativos, por ejemplo, que al consumidor nos hacía que escojamos un precio u otro, un servicio u otro. Y son esa satisfacción que nos da lo que tenemos que calcular. Nosotros, sí, en parte sí, podemos ver un incrementar en las ventas, como pasaba con Uber, por ejemplo, ¿sí? Quizá la moda se volvió tendencia y la tendencia se volvió moda.
Entonces podíamos pagarnos un precio un poco más alto por un servicio que quizá en principio estaba en decadencia, pero que luego quizá mejoró y mucho, y es mucho mejor que Uber. Incluso las tarifas son mucho mejor que Uber. ¿Quién lo dice? Yo lo digo porque yo también consumo también taxi, ¿sí? Entonces veo que las tarifas cada vez son mejores de taxis amarillos que realmente las otras tarifas. ¿Por qué? Porque uno con el chofer de taxi sí puede llegar a una negociación y decirle, mire, tengo una reunión en Cumbayá, en tal compañía, y luego me tengo que ir a Los Valles y luego tengo que estar a Quito. Hágame una carga general. Ah, ¿sabe qué? Le cobro $40. Perfecto, no hay problema, me espera que yo salga, me lleva a la otra reunión, pasamos una mañana chévere, 3, 4 horas conversando, y él y la persona puede llegar a una negociación, porque nosotros ya hemos evaluado dentro de la compañía algunos ciertos aspectos, ¿sí? De transporte. Asimismo, nosotros tenemos dentro de la economía y de la economía del transporte, al igual nosotros tenemos unos ciertos que se llaman excedentes. Y los excedentes se dan entre tanto el consumidor y entre tanto el productor, ¿sí? Pero hablemos principalmente en principio, demos una cátedra primero del excedente del consumidor. Todos en realidad somos consumidores. Nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, somos consumidores. ¿Por qué? Pues somos consumidores porque nosotros estamos consumiendo bienes o servicios, o estamos comprando, o necesitamos la satisfacción de alguna manera de bienes o servicios. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, el momento, solo centrémonos en este cuadro, qué pasaría el momento en que nosotros, el precio que nos ofrece el mercado, la cantidad por nosotros ofrecida, como por ejemplo, a mí, por ejemplo, en la compañía que yo trabajo, me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes $40 para transportarte este día, ¿sí? Tú verás cómo te arreglas con los $40, ¿sí? Y tienes tantas reuniones. Si tú quieres irte en bus y ahorraste los $40, es tu problema. Si tú quieres coger taxi todo el día y los 40 te avanza, es tu problema. Entonces, ¿qué pasa, no? Uno trata de optimizar esos $40. Trata de que al final del día, por lo menos los $40 sirvan para completar todo el trayecto de viajes que uno quiere, ¿sí? ¿Qué se establece? Se establece un precio, se establece una cantidad demandada. Y se establece aquí, no. Precio de $10, ¿sí? Cantidad demandada, 10 viajes, digamos que nos cuesta $1, ¿sí? Y nosotros encontramos una conjunción en esas dos cosas. Muy simple, rapidito. Tengo 40, pagué 10, ¿cuánto me sobra? Me dieron en mi trabajo, me dieron $40 para transporte. Yo optimicé y me gasté 10. Total, me sobró $30, ¿no es cierto? Suma y resta. Estos $30, ¿en qué se convierte? ¿En dinero en efectivo para hacer las compras para la casa? Sí, mis amigos, también se convierte en eso. Sí, porque la compañía me dice, tú gástate como tú quieras, pero a mí me traes al final de un día resultados de reuniones con clientes satisfechos, con reuniones donde hemos dado una asesoría correcta a esos clientes. ¿Sí? Y me sobra $30. ¿En qué se convierte esto? Esto se convierte en un excedente del consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? Por el factor precio, ¿sí? Este excedente de acá arriba, ¿sí? Este excedente del consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente yo puedo, respecto del precio, yo sí podía pagar un precio más alto, ¿no es cierto? Yo pagué a 10, podía tranquilamente pagar a 11, podía realmente pagar hasta $40. Pero como esto no pasó, yo pagué a 10, ¿qué es lo que estoy pasando con acá arriba? Yo estoy teniendo un excedente del consumidor, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer con los $30? Lo que yo quiera, amigos, ¿sí? Puedo destinar a comprarme una camisa, por ejemplo. Puedo destinar a tanquear mi auto, por ejemplo. Puedo destinar a hacer compras para mi familia. ¿Por qué? Porque ese excedente se convirtió en un valor excedentario. ¿Por qué? Porque yo el día tenía planificado hacer 2 reuniones. Y yo conversé con el señor taxista y le dije, vea, vámonos al norte y luego nos vamos al centro norte. Y en el centro norte que se acabe la carga, porque hoy tengo una reunión en el Banco Central y luego vengo para acá, para el Hilton Colón. Me dice, de acuerdo, desde aquí donde usted se va, desde el centro financiero hasta allá, le cobro $10. Le espero fuera del Banco Central y nos volvemos juntos hasta el Hilton Colón. Yo tuve aquí un valor excedentario por mi negociación, un valor excedentario de $30, ¿sí? Normalmente, cuando se existe un valor excedentario, es el consumidor, nosotros los que consumimos bienes y servicios, podemos destinar los valores excedentarios no necesariamente a más transporte. Puede ser el caso que sí, que yo a la salida de mi trabajo, de la última reunión, diga, como me sobró $30, como vivo en el norte de Quito, me voy a ir a un taxi.
hoy voy a llegar a la casa en taxi. Puedo decir, no, yo con esto que me sobró, realmente yo voy a coger y voy a hacer una pequeña compra para mi hogar, ¿sí? Voy a llevar un poco de papas, un quesito manaba, unos patacones ahí para hacer con unos camarones de hoy noche y servirnos de la familia. Una botellita de vino, algo romántico, unos chocolates para mi esposa, para mi mamá y lo que ustedes quieran. ¿Sí? Se imaginan el mejor escenario ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo los recursos excedentarios de mi demanda pude hacerlos o invertirlos en algo más. Lo mismo pasa a nivel de todos los consumidores, ¿sí? ¿Qué pasaba en inicio con la plataforma de Uber, por ejemplo? Los consumidores teníamos un factor excedentario mucho más alto, porque en principio es cierto que se normó el precio, era muy bajito el precio, el servicio era altísimo, pero luego, ¿qué hace el mercado? El mercado te obliga a que los precios cada vez sean más adecuados y más ajustados a la demanda. ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda, cada vez hay más automóviles, cada vez hay más gente que ha optado por generar recursos. Todos estamos interesados en generar recursos, en trabajar. Hemos dicho, la opción más rápida para poder generar recursos es irnos por el camino de Uber, ¿sí? Entonces, hay conductores suficientes de Uber como para satisfacer una demanda, ¿sí? Entonces, ya no tenemos esos valores excedentarios. Los valores excedentarios se dan en términos de demanda cuando tenemos una buena negociación, cuando existe gran cantidad de oferentes y nosotros podemos negociar ese precio. Porque si usted no quiere a 20, cojo otro. Si usted no quiere a 10, busco otro. Si usted no quiere 50, busco otro. Entonces, realmente la demanda excedentaria se da cuando hay mucha oferta. ¿Sí? Cuando hoy tengo mucha oferta, esa demanda excedentaria tiende a crecer. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, está claro lo que les acabo de explicar, mis coleguitas. Con que me digan sí o me levanten la manito en el chat, yo me quedo muy tranquilo con ustedes. Y no olviden registrarse, ¿no? Registro, mis amigos. Tengo 5 registros, ¿sí? Y pues, ay, gracias. Muchísimas gracias, Jenny Silva, y a todos los que me escribieron por mi abuelito, sí. Muchas gracias y no se olviden registrarse. Y les agradezco mucho por sus condolencias, mis colegas. Yo los recibo con mucho aprecio. Muchas gracias. Pero aquí estamos también, necesitamos producir, necesitamos conocer la ciencia económica, mis amigos. Sí, es cierto, es doloroso, pero también hay que salir siempre adelante, buscar siempre la satisfacción de todos, ¿no? Y mi deber es de enseñarles. Yo no les quería quedar mal, pero aún tengo muchas cosas que hacer. Sí, por eso les he pedido este favor a ustedes. Sí, regístrense, mis amigos. Asimismo, mis amigos, como pasa con el demandante, nos pasa con el oferente. El oferente también tiene un precio digamos, un precio, el oferente también se negocia un precio, o también tiene en un momento un excedente, el excedente del productor, ¿sí? Pero ¿se parecerá el excedente del productor con el excedente del consumidor? Realmente es algo que hoy vamos a despejar, ¿sí? La curva de la oferta, perdón, la curva de la demanda, mis amigos, discúlpenme la mala palabra que les dije, la curva de la demanda, es decir, esto, siempre será decreciente, ¿sí? Siempre tendrá esta curvatura. Nace quizá de un cero, de que no demandábamos nada, y va creciendo acorde al precio, ¿sí? Esta es directamente proporcional, ¿sí? Conforme aumenta la cantidad, aumenta el precio. En cambio, la de la demanda es inversamente proporcional. Conforme se decrementa la cantidad, decrementa el precio, ¿sí? Pero no estamos hablando de esa parte, mis amigos. Hoy estamos hablando de los excedentes que pasan con el producto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo como productor, ahora pongámonos del lado del taxismo quiteño, del taxismo de nuestra ciudad, del taxismo de donde ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay estudios donde nos marcan que realmente hoy existe una alta oferta, sobre todo en horas pico, pero perdón, en horas no pico, en el transcurso desde 9 de la mañana hasta 12 y cuarto del día más o menos, existe una circunstancia de que hay un excedente del productor, ¿sí? ¿Y qué pasa con el excedente del productor? ¿A qué equivale el excedente del productor? El excedente del productor, mis amigos, el excedente del productor trata sobre que nosotros, como dueños de los factores de la producción, dueños del taxismo, de los aviones, dueños de las barcazas, de los barcos, de cualquier, ustedes, de la aerovía en Guayaquil, ahora que estoy aquí, por ejemplo, somos dueños de eso. Pero ¿qué estamos haciendo con ese excedente? Sí, nosotros hemos decidido
producir mucho más de lo que realmente lo que la demanda necesita. ¿Y por qué lo hemos hecho? Como está pasando hoy con Uber. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque nosotros hemos decidido producir mucho más de lo que realmente necesita el mercado. ¿Sí? Es un error, es una afectación del mercado, la oferta, la demanda pasó algo. Quizá sí, quizá no, ¿sí? Hablemos solamente, hay que hablar en casos separados. Si hablamos, por ejemplo, solamente de Uber, lo que hubo es un desplazamiento del desempleo hacia Uber, por ejemplo, ¿sí? Toda la gente que estaba desempleada, y no digo que está mal, está muy bien, se trasladó a Uber, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo que crezca? Hizo que crezca el factor demanda, ¿sí? La demanda, perdón, la oferta fue incremental. Acá están los precios, acá están las cantidades. ¿Qué hizo el desempleo? ¿Qué hizo el desempleo? Tratar de opacarse dentro de Uber, ¿sí? Donde los oferentes, las cantidades, cada vez eran mayores. Oye, hay un montón de conductores. ¿Por qué? Porque el factor desempleo a nivel económico desplazó a la gente a que haga Uber. Y no porque nos guste manejar, y no porque esté mal un trabajo, no en absoluto. Lo que hizo es que ese subempleo sea cada vez más cercano, se opaque más del desempleo y sea un subempleo. Sí, y son compañías que no tengo nada en contra, pero que no producen en el país más que productividad y quitarles valor. No sé si está alrededor del 60% de la ganancia diaria que se lleva Uber. Parece una locura. Es altísimo. Deberían tributar en el Ecuador, dejarnos esos recursos Uber a nosotros, para que nosotros con eso podamos construir carreteras, pagar a salarios a burócratas, aunque suene mal, sí, los empleados públicos generan algo, y con eso podamos incrementar un poco, no sé, la masa salarial, gastarnos en escuelas, en hospitales, en medicinas, pero no pasa eso. Lo que hemos tratado solamente es de opacar el factor demanda a través de Uber, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que tenemos una alta oferta y estamos generando, sí, este excedente del productor. Hoy el productor tiene mucho más carros en el mercado que realmente gente demandando en Quito. ¿Y se lo ha visto? Claro, hay estudios que nos dice la Cámara de la Pequeña Industria, la Cámara de la Producción de Quito. Nos dice, en momentos hay muchos autos que realmente están vacíos de la ciudad de Quito. Y realmente no debería ser así. Deberían estar llenos. ¿Por qué? Porque en momentos, en cambio, el parque automotor de taxis no es suficiente para abastecer a toda la población. ¿Sí? ¿Qué está pasando? No pueden abastecerlos a todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se da? Se da, es cierto, esta migración del desempleo hacia Uber, pero también ¿qué se está dando? Que necesitamos del transporte, necesitamos más transporte y este excedente del productor que realmente se ve reflejado como una deficiencia de la economía, a momentos se vuelve real, pero a momentos no. Entonces, ¿dónde está determinado? Quizá en las horas pico, ¿sí? En ese trance desde las 12:15 hasta las 2:15, 2:30, casi 3, es absolutamente, no hay cómo moverse en Quito porque están todas las calles llenas, los taxis están a full, no hay dónde moverse. Y luego se para otra vez la ciudad. Y a partir de las 5:30, un poquito antes de las 5, empieza a moverse todo. La gente quiere Uber, quiere taxi, quiere irse a la casa, quiere llegar rápido y todos empiezan a moverse, ¿sí? Entonces, hay que determinar realmente ese excedente del productor. Realmente, si el excedente del productor viene dado por una circunstancia dada por el mercado, ¿por qué se hace por el mercado? Porque el desempleo se fue a Uber o realmente viene dado por los tiempos en los cuales nos contratan. Pasa que entre 12:15 hasta más o menos 10, 12, 13, 15, más o menos 15 horas. Realmente es una hora pico, sí, un poquito más o menos. ¿Quién sabe más de estos factores? Me puede corregir, yo con gusto les acepto, porque no me recuerdo bien las métricas y estoy un poco perdido. No me recuerdo bien. Las estudié la semana pasada para dar la clase, pero la verdad me he olvidado. Entonces realmente hay que ver por qué ese excedente viene dado, ¿sí? En términos de transporte, mis amigos. Y recuerdan lo que yo les decía, el factor tiempo. ¿Recuerdan el factor tiempo? Aquí se ve inmiscuido, ¿sí? Aquí se ve inmiscuido el transporte, ¿sí? Pero ahora vemos en los estudios que también existen otros factores que nos están haciendo que eso se merme, y es el factor de desempleo, ¿sí? Porque la gente, es muy costoso ingresar a una compañía de transporte de taxismo. Yo no tengo nada en contra de los taxis, ni contra de Uber, ni nadie, ¿sí? Pero ustedes quieren ser, por ejemplo, en Guayaquil, Quito, Cuenca, que ustedes integrarse a la compañía de transporte del aeropuerto, por ejemplo, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. ¿Y por qué? Porque quizá en Quito,
con 2 o 3 viajes de $25, está suplido el día. Saqué mi día. 3 viajes o 4 viajes de $25, $100, saqué mi día. Me voy tranquilo a mi casa. ¿Sí? Dejo de estar preocupado. En cambio, la gente que está trabajando en Quito, en el centro de Quito, está matándose por los clientes, porque son carreras muy cortitas. 2, 3 cuadras, de la presidencia, acá nomás al Ministerio de Defensa, a la Recoleta. $2, $2.50, $3, mi máximo. Entonces realmente hay que tratar un poco siempre de enfocar en, sobre todo en transporte, ese accidente cuando está dándose, bajo qué condiciones, en qué elementos y cómo está dándose, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando se trata. Yo les traje 2 ejemplos para que ustedes vean que no solamente el accidente de transporte se da porque tenemos muchos taxis, o faltan taxis, o no hay taxis, ¿sí? Hay que tratar de medirlos versus los otros factores. ¿Y cuáles son los otros factores? Aparte de los factores de la producción que veíamos antes, ¿recuerdan? El factor tiempo, que es el más importante, ¿sí? Todos los factores aquí descritos, aquí en esto, cuando hablamos generalizado, es muy importante, pero también este factor tiempo el que tenemos que analizar, ¿sí? Y sobre todo, ese es el factor que más tenemos que ver en términos de transporte, ¿sí? Hasta aquí cuando vamos, media horita, ya muy bien chicos, sigamos con la clase, ¿sí? Sigamos con la clase. Ha estado muy interesante la clase que hoy día, ¿sí? A ver, chat, ¿qué tenemos por el chat? Dije buenas noches compañeros, a otro link, no se preocupe Miguelito, bienvenidos, vengan, sean todos bienvenidos, muchas gracias Shirley, regístrense mis amigos, bienvenidos, regístrense siempre. Eso mis amigos, vamos con lo siguiente, ¿sí? Luego, ya una vez visto qué es lo que pasa, cómo los factores económicos intervienen dentro de esta parte, valga la acotación, ¿no? Que no tengo nada en contra de Uber, no tengo carro en Uber, no tengo taxi, no. Sí me gustaría tener un taxi, sí quisiera tener un taxi algún día, me gustaría, es un sueño, creo, propio. Creo en el taxismo, creo que muchas familias han educado a sus hijos a partir de ello, creo en el transporte, soy un fiel seguidor del transporte, me gusta el transporte, pero creo que hay que pensar siempre en lo que se tiene, en lo más poquito, ¿no? Y luego sí en lo más grande. Bienvenido, Miguelito. Miguelito me escribió, también me escribió, estamos comunicando por ahí, pasamos un par de mensajes, estábamos ahí conversando un poco. Y bueno, y vamos al transporte de cargas, ¿no? Asimismo, hemos hablado de Uber, de transporte, les conversé algunos sueños míos ahora mismo. Y hablar también de transporte de cargas es hablar de otro tipo de transporte, es hablar de otro mundo, ¿sí? Cuando yo he estado vinculado en este segmento de transporte, no quizá directamente, sino indirectamente, porque mi formación es más financiera que económica, más que de transporte, no sé mucho de transporte, pero he acompañado en estudios de transporte, desde la parte financiera y económica, impulsándonos, ayudando a la gente que conoce más de transporte, como en su caso, que se van a conocer mucho, y nosotros ayudamos, ¿no? Ayudamos factores, decimos, mira, puede ser por acá, como lo que les expliqué de Uber, ¿no? Y tratamos de explicar y de darle soluciones, alternativas, cómo puede ser. Trabajamos de manera, como yo les expongo, pero quizá el transporte es muy amplio para mí, es muy amplio porque hemos hecho consultorías, hemos trabajado con gente, hemos asesorado a gerentes, a empresas, y realmente para mí el transporte de carga es lo más pesado, aparte de ser pesado en sí, es lo más pesado que existe en estudio, ¿sí? Porque realmente, a pesar de que integra 3 factores principales que nos dan los estudios del transporte, economistas que se especializaron en transporte mucho más que yo, nos dan 3 factores principales de adiestramiento o de visión o de conglomerado o donde tenemos que enfocar realmente la gestión del transporte. ¿Sí? Y el primero es de acuerdo al costo o precio o tarifa del transporte. ¿Por qué es tan difícil esta parte? Es lo que nos duele la cabeza. Alguna vez yo trabajé con los transportistas, trabajamos en términos, bueno, no directamente con ellos, sino como la contraparte en el municipio que sacó una consultoría para hacer una medición del costo de transporte realmente para hacer una medición de cuánto costaría, si de pasar de los 25 centavos a los 35 centavos, hace más o menos les hablo, será cosa de unos 2 años y medio más o menos, sí, por virtud del municipio de Quito. El transporte costaba 25 centavos, menos, no me acuerdo, no sé seguro. Digamos el supuesto, ya, hagamos un supuesto, que costaba 0,25 el transporte en Quito. Y nosotros queríamos hacer que suba a 0,35, no por iniciativa privada ni por iniciativa del entonces alcalde, sino por propia iniciativa de la gente que trabajaba dentro del municipio. Dicen, subamos del transporte, llamemos a un estudio. Entonces citaron donde yo trabajaba la consultora, le dicen, vean, ¿tienen alguien de transporte que sepa? Sí, es que Carlos Jaramillo conoce medianamente con este equipo de trabajo que ellos trabajan, váyanse, vean qué necesitan y moderen esta reunión, hagan un evento y digan qué pasó, ¿sí?
valga esa traducción. Nosotros queríamos hacer esto, esto quería hacer el municipio. Nosotros queríamos medirlo, ¿sí? Dijimos, de acuerdo. Vamos, la gente que conoce el transporte, trajimos a otros profesionales del volante, más o menos que nos cuenten experiencias, nos cuenten una historia y ver si es posible o no es posible. Asimismo, citamos, por otra parte, hicimos encuestas con la población, medimos con la población si están dispuestas a pagar, porque hay que medir tanto oferta como demanda. Hicimos entrevistas, grupos focales con personas que usan transporte casi todos los días, pues todos los días, incluso sábados, domingos, y nos entrevistamos con transportistas. ¿Qué veíamos? El transporte decía, vea, me decían, vea Carlos, porque no me gusta que me digan Inge, por si acaso me gusta que me digan Carlos. Me decía, vea Carlos, nosotros queremos que suba, realmente no alcanza, ¿de acuerdo? Midamos, o sea, si no nos alcanza, midamos el costo, ¿sí? Vamos por el costo primero, ¿sí? Midamos este costo marginal. Cuando nosotros medimos, realmente sí era necesario la subida de la tarifa, al menos de 4 a 5 centavos, si era necesaria la subida, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Teníamos que medir también la contraparte, ¿cierto? La demanda, la satisfacción de los clientes. ¿Qué pasaba con el cliente que usamos transporte público, trolebús, bus, intervención, lo que quiera, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que no había una satisfacción total. Entonces decían, vea, el incremento es de 5 centavos, ¿sí? Es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Y parece ínfimo, ¿no? Dice, ¿por qué pelearse un estudio de 5 centavos? ¿Para qué? Sí, nosotros con estos 5 centavos de incremento, nosotros realizamos una medición versus el oferta y versus demanda. Sí, la oferta teníamos y quería los 5 centavos. Y la demanda estaba dispuesta a que esos 5 centavos se suman. Parecerá muy poco, pero en los estudios que nosotros decimos de demografía poblacional a la gente con otros especialistas matemáticos que saben mucho de estadística, demostraron que realmente esta demanda no se puede subir 5 centavos. Porque había gente que en verdad tomaba el bus y lo que esperaba era el alimentador, capaz de con los 0,25 centavos irse casi hasta Guajaló. Y realmente ellos tenían su programación financiera tan ajustadita que un 5 centavos significaba de que el precio que ellos hacían, porque trabajaba en una ensambladora una persona de esas, en Guajaló, y le pagaban por horas. Y realmente él tenía que ir a negociar un precio por ser operador, ¿no? Creo que era suelda, no recuerdo. Tenía que ir a negociar el alza de 5 centavos en su trabajo para que le alcance. Realmente hay cosas que, como a veces por fuera, a uno le rompen el corazón. Realmente creo que hay cosas que realmente no, a la gente que trabajamos en finanzas somos un poco duros. Y realmente estas cosas a uno le parte el corazón. Sí, era imposible. Y veíamos que, bueno, un caso aislado, veamos otros. Veíamos que realmente no era posible subir el incremento de 5 centavos. ¿Sí? Presentamos el estudio, lo hicimos, dijimos, mira, un factor de oferta, un factor de demanda, un factor de satisfacción, un factor demográfico, personas, dinero, ingresos, egresos, no se puede. Nos pagaron y nos fuimos y nos dijeron la gente que estaba trabajando en la Agencia Metropolitana de Tránsito que estábamos locos, sí, que estábamos locos. Dije, bueno, estamos locos, nos vamos, con nuestra locura nos vamos de otro lado. ¿Sí? Realmente luego pasó un año y medio más o menos y nos volvieron a llamar. No aceptamos la consultoría porque ya salimos peleando con el municipio porque no salió lo que ellos querían ver, no salió realmente lo que querían ver. Y lo que querían era un factor político, vimos que era un sesgo más político. Subo el transporte, me quedo feliz con mis transportistas, gano mercado, sigo en tendencia política y todo lo que quieran, ¿sí? Entonces buscaban eso realmente. Y vimos realmente en ese año, a los pocos meses, se salió, hizo Lenin, el subsidio de la gasolina, me acuerdo, hace 2 años más o menos, y pico más, eran meses antes de que quiten el subsidio, fue de que el precio se incrementó y por eso nos volvieron a llamar. Y les dijimos, cuando hicimos el estudio, no había el factor gasolina ahí. No es que existía el combustible subsidiado, es que Lenin quitó a todo y por eso subió. Pero ahora hablamos en otros factores. Y nos dijeron, miren, les pagamos otra por otra consultoría y díganos si realmente, claro, sí, la consultoría cuesta tanto. Eso cobra la compañía, no yo, soy empleado. ¿Qué pasaba? Que ya teníamos otro factor exógeno y que tocaba volver a hacer el estudio desde el inicio. Teníamos datos de cierto servía, pero teníamos que ver la oferta y la demanda. Si eran 5 centavos que querían subir los transportistas o era aún más. ¿Por qué? Porque el transporte perdió el subsidio. Obviamente teníamos que subir el índice de precio, el precio del transporte, independientemente de la calidad y de lo que diga el demandante. Nos tocaba subir porque realmente se volvía difícil, muy costoso
para el transportista. ¿Y qué llegamos a entender nosotros al término del estudio? De que es por eso que los transportistas muchas veces suben a gente que hasta no avanzan, porque tratamos de abarcar la mayor parte del mercado, tratando de cubrir esos costos que para los transportistas es muy difícil a veces trasladarle al cliente, ¿no? Entonces digo, bueno, no puedo, ¿qué hago? Hago un tipo de escala, de economía de escala. Meto lo más que pueda en mi bus. ¿Sí? ¿Está mal? Sí está mal. ¿Quién está mal? Todos están mal. ¿Por qué? Porque deberían sentarse tanto oferentes como demandantes y decir, si el salario básico subió, puede ser posible que sí se pueda subir el precio del transporte, ¿sí? Son teorías, no digo que sea la realidad, pero es así como se hacen estos estudios de precio, ¿sí? Y es muy difícil y muy complicado el transporte, créanse, por los subsidios, los precios subyacentes, los repuestos, por muchas cosas, mis colegas. Son muchas cosas que intervienen. Las importaciones que realmente limitan mucho esta parte del oferente. Y el demandante es que yo quiero un mejor transporte, quiero un mejor trato. Los conductores de vehículos livianos en la vía, por ejemplo, es que yo quiero que se respete las leyes de tránsito, ¿sí? Entonces, es cierto, hay muchos factores. ¿Y por qué el bus avanza por la derecha rapidísimo, rebasando a todos? ¿Por qué? Porque es un factor tiempo, sí, es un factor tiempo. Y las calles están adecuadas, por ejemplo, hablemos, quien conoce Quito, la avenida 6 de diciembre, empezando desde la Ramón Borja y terminando más o menos en la Isaac Albert, perdón, en el Inca más o menos, la vía exclusiva del bus se parquean muchos autos. Díganme, por favor, si el bus, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar optimizar ese tiempo que hasta veces, hasta muchas veces, es multado para él, ¿sí? Entonces, se trata de la optimización del tiempo. Pero, ¿qué se necesita a nivel político? Bueno, hablemos un poco de política. Mucho más gente experta en transporte, ¿sí? Que conozca muchísimo más que nosotros del transporte, ¿sí? ¿Dónde está esa gente? Preparándose en el ITESUD, ¿sí? Son ustedes los que tienen que mañana alzar la mano y decir, mira, un estudio de transporte adecuadamente toma en cuenta estos factores. Pero yo en mis estudios, en mis lecturas, en mi lectura autónoma, también entendí que hay que tomar en cuenta un factor preponderante que este autor no nos nombra y que se llama como factor tiempo. Sí, y por este factor tiempo es que a veces se cometen muchos accidentes de tránsito, se cometen infracciones de tránsito y que esto hace que se merme normalmente el costo con el que el transportista alcanza a cubrir, ¿sí? Porque por la infraestructura vial. No deberían permitir, por ejemplo, en vías exclusivas que nos paremos los conductores, ¿sí? La educación vial es otro factor que interviene, sí, pero podemos hablar de factores y precios, podemos pasarnos muchas horas hablando, sí. Realmente es una de las cosas que a mí, yo lo hablo así tan natural porque es una de las cosas que más me apasiona a mí, tratar de medir los precios, ¿sí? Precios de muchas cosas, sí. Y luego hablamos nuevamente aquí, ¿no? Hablamos de la distancia, el tiempo de transporte, que hemos hablado hasta el cansancio con esta parte, con la distancia, el tiempo, y que quizás hasta ahí son factores, estos dos, muy atados quizá a la oferta, ¿no? Y la seguridad en el transporte atados a demanda, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué hago yo con calidad? ¿Cómo mejoro la calidad del transporte público, por ejemplo? Si con esa tarifa tan pequeña quieren que yo dé un servicio, pero de calidad, ¿sí? Ahora me pongo del lado del transportista, porque, amigos, hay que ser muy objetivo cuando se hace consultoría. Y ustedes mañana serán consultores, serán ayudantes de consultoría, harán sus propias consultorías, tendrán experiencia en consultoría, trabajarán con gente que hace transporte, porque uno nunca hay que decir yo sé todo, sí, nunca, nunca, porque siempre hay uno mejor que uno, sí, uno siempre atrás nuestro hay gente que sabe muchísimo más, sí. Entonces, naturalmente, no hay, con ese precio de 25 centavos, no me alcanza pues para hacer un crédito y comprarme un bus lindo, un bus adecuado, un bus tipo Europa, donde va despacio, donde va lindo y como el de las películas, ¿me entienden? Quiero que me entiendan eso. También necesitamos un poco de apertura del mercado financiero para que el transporte también pueda acceder a créditos y pueda ofrecernos un transporte de calidad, ¿sí? Y podamos ofrecer también créditos y también ellos puedan de alguna manera, puedan los transportistas acceder a mejores unidades. ¿Qué vas a mejorar? El servicio y el precio. Por supuesto que tiene que mejorar el servicio con el precio. Y la satisfacción del cliente va a ser pagar. Tengo que pagar 50 centavos por ese transporte que a mí me lleva a mi trabajo por 25 centavos, recorriendo qué distancias, 10, 15, 20, 30 kilómetros.
Por 25 centavos realmente sí es, sí. ¿Qué necesito yo como conductor? Un pequeño subsidio, ¿sí? Ayúdenme, por favor, Estado, en la compra de llantas. Por favor, Estado, deme llantas adecuadas, tanto para sol como para lluvia. Quizá en la lluvia necesito mejor labrado, ¿sí? Quizá necesito mejor labrado. Estado, por favor, ayúdeme a que podamos importar directamente, ¿sí? Quizá una llanta china, que no quiere decir que esté mala porque es china, ¿no? Quizás sí es de buena calidad, y quizá me aguanta los 6 meses que tengo que pasar la revisión vehicular, ¿sí? Entonces quizá necesita un poco siempre de intervención estatal. Y cuanto mejoro el servicio, tengo que mejorar también mi precio, ¿sí? Es relativamente, ¿sí? No hay nada que hacer con eso. No hay dónde pelear y dónde perder, ¿sí? No es política, no es que solo ellos, no, es todo, ¿sí? Mejoro el servicio, mejoro la calidad, ¿sí? ¿Qué hago? Mejoro los precios también, ¿sí? Mejoro los precios. Todo es relativo, ¿sí? Si sube la gasolina, ¿qué tengo que hacer al sector transporte? Si tengo subsidios, focalizarlos, ¿sí? Usted es transportista, usted está afiliado sí, de acuerdo, tiene su carnet de conducción, sí, mire, estoy afiliado, perfecto, con este carnet, solamente usted puede usted cargar gasolina subsidiada, combustible subsidiado para su vehículo. No se me haga el vivo, no venga con su familia a querer cargar, no, dejemos de ver esa criolla, solamente es para su vehículo, que es el transporte, con el que usted vive, trabaja y da de comer a su familia y que mucha gente se transporta, ¿sí? Eso es un poco, digamos, la forma como se focalizan en otros países, como en Alemania, por ejemplo, los subsidios a los transportes, ¿sí? Que eso es público, lo hacen público, ¿sí? Entonces, es de esa manera, ¿sí? Y luego, cuando nosotros hemos hablado hasta aquí de oferta, demanda, decíamos que hay que evaluar la oferta y la demanda. Amigos, ¿hasta aquí les queda claro? ¿Está clara la clase? Con que me alcen un dedito en el chat o me digan, profe, todo está bien, yo me siento conforme. Si quieren hablar, pueden hablarlo, lo que ustedes quieran, mis amigos. Chévere, mis amigos. Ah, ya, bien, bien, Alejandra, bien ese dedo. Chévere, le agradezco mucho. Si usted es la voz de sus compañeros. Y luego nosotros tenemos realmente, hasta ahí hemos hablado de oferta, hemos hablado de demanda, de precios, de cómo tienen que establecerse esos precios de oferta. Hablamos de demanda, de precios, de costos, hemos hablado, ¿no es cierto?, de mercado, hemos hablado de esa parte, ¿no es cierto? Y realmente estos factores se conjugan en una parte de la economía que se llama los tipos de elasticidad de la oferta. ¿Sí? ¿Qué significa elástico? A ver, díganme qué significa elástico, chicos. Yo tengo mi mascarilla, por ejemplo, aquí. Tengo un elástico. ¿Qué significa que es elástico? Que se expande, ¿sí? Que se expande, por ejemplo, ¿sí? Elástico. Y si digo que es elástico de la oferta, ¿qué pasaría? ¿Cómo mis precios, cuando estoy hablando de precios, se afectan ante un crecimiento de la oferta? ¿Sí? ¿Qué pasaría con la oferta cuando mis precios se incrementan? Tengo precios, tengo cantidades demandadas, ¿sí? Esta es mi curva de la oferta. Y si yo tengo un precio, por ejemplo, de 1 y me demandan 3 unidades, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando la cantidad se incrementa a 1, a 2, por ejemplo, ¿qué pasa con la cantidad? Si yo como oferente incremento los precios, ¿qué pasará con la cantidad demandada? Quizá tenga que reducirse, ¿no es cierto? Ya no voy a comprar, ya no voy a comprar 3, voy a comprar 2, quizá voy a comprar 1, ¿sí? Entonces, cuando los precios cambian en términos de oferta, normalmente lo que pasa es que esos precios se vuelven elásticos, ¿sí? ¿Qué hacen los precios? Cada vez tienden a decrementar. Y nosotros vimos unas fórmulas ya la semana pasada, donde nosotros veíamos las fórmulas, dije, no se preocupen porque no va a ejercicios dentro de esto, ¿sí? Y mientras sigo con eso, les voy a dar viendo una cosa que yo quería pasarles. No por ahora no, luego mejor les paso, ¿ya? Y veíamos, por ejemplo, que cuando tenemos ese resultado, esa división de la variación de la cantidad versus la variación de los precios, por ejemplo, esta división puede darnos algo como 1, o puede darnos algo como -1, o puede darnos algo como mayor a 1. ¿Y qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con esto? Que cuando, por ejemplo, ese resultado de esa división es menor a 1, significa que es inelástica, ¿sí? Que el precio dentro de la oferta es inelástico.
¿Qué quiere decir? Que no importa las cantidades que me demandes, el precio va a seguir siendo el mismo. Pero, ¿qué pasaría cuando en cambio la oferta tiende a crecer o el precio tiende a crecer? Se convierte en una oferta elástica. Es decir, los precios se adaptan a la oferta que estoy teniendo. ¿Sí? Tengo más ofertas, se adaptan los precios. Normalmente la oferta se la analiza en términos muy, ¿qué les digo? La oferta, las elasticidades de la oferta se las evalúa mucho en términos, ¿qué les digo? En términos teóricos. Normalmente la elasticidad de la oferta se estudia para términos un poco más, para estudios macroeconómicos, estudios donde interviene estadística y economía, ¿sí? Y una oferta unitaria, cuando en absoluto puede subir la oferta o los precios y no pasa nada en absoluto con mi cantidad demandada ni con mis precios, ¿sí? Esas son las premisas que tenemos dentro de las elasticidades, ¿sí? La elasticidad significa cuán variable se vuelve un precio cuando la oferta incrementa o se disminuye. Es la concepción que ustedes tienen que tener, ¿sí? Permítanme un segundo, por favor. Quiero un poquito de agua, estoy casi cansado con la garganta. Gracias, chicos. Asimismo, tenemos unos casos extremos, por ejemplo, ¿sí? Cuando nuestro resultado, nuestra división, variación de precios y variación de cantidades, variación de cantidad versus variación de precios, esto nos resulta cero, ¿sí? Que es perfectamente inelástica, es decir, ni se inmuta siquiera con lo que hacemos. Y a veces nos da una proporción de una perfectamente inelástica o infinita. Realmente estos son casos extremos, muy teóricos, que se usan mucho en economía. No vamos a adentrarnos en esto porque realmente no vendría al caso. Creo que con lo que les he explicado de la economía de transporte queda más que suficiente. Esos son casos extremos, casos que no se dan. Y bueno, pues eso son las veracidades. No quiero adentrarme mucho en las fórmulas, ¿sí? Pero lo que sí les quiero explicar son las elasticidades de la demanda del transporte, ¿sí? Me voy a acomodar un poco porque estoy un poco cansado de la espalda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las elasticidades dentro de la demanda? ¿Sí? Vimos la oferta, ahora vamos a ver la demanda. ¿Sí? Realmente dentro de la oferta, como es muy teórico, no quería meterme en teoría, no quería confundirles. Me gusta ser un poco más pragmático con las cosas que yo realmente he visto que se usan o que se hacen realmente en economía del transporte. ¿Sí? Y la economía del transporte dentro de la demanda o dentro de la elasticidad, lo que nos ayuda a nosotros es a conocer cuánto debemos producir pero cuánto realmente está demandando. Que esto se vuelve mucho más realista, ¿no es cierto? Si yo estoy demandando todos los días una unidad de taxi, por ejemplo, soy un demandante. Si todo mi conjunto habitacional demanda un taxi y realmente las unidades disponibles son 30 y en el conjunto somos 80, ¿qué estoy teniendo, por ejemplo? Estoy teniendo un déficit de la demanda, ¿sí? Entonces, esos demandantes a mí me están diciendo cuántos realmente servicios tengo yo que prestar, ¿sí? ¿Por cuánto? ¿Qué debería pasar? ¿Sí? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar, por ejemplo? ¿Sí? Que o bien la compañía es más productiva, es decir, hace más viajes en menos tiempo posible, o bien incrementa su flota, ¿sí? Por tanto, ¿por qué estoy teniendo yo qué? Una demanda incremental. ¿Por qué? Porque en principio solo Carlos, el profesor Carlos, demandaba. Pero en el tiempo que ha pasado, que son 80 familias las que demandan a una compañía de taxis, más taxis cuando solo tiene 20, ¿sí? Se volvió una demanda incremental. La demanda incremental hay que tomarla muy en consideración y muy entre comillas, paréntesis, negrita cursiva, subrayado rojo y resaltado. ¿Por qué? Porque esa demanda creciente puede ser temporal, como puede alargarse en el tiempo. Hay que tomarle con mucho cuidado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en diciembre me están demandando 80 taxis, yo tengo 20? Va a ser la misma gente que en enero me va a estar demandando la misma cantidad la misma cantidad me va a estar demandando. ¿Realmente tengo esa demanda de forma constante? ¿Tengo que hacer inversiones para eso? No. Y para eso sirve la elasticidad y la productividad, ¿sí? La demanda puede volverse elástica, puede crecer, pero ¿qué pasa con el precio? El precio también se vuelve incremental, porque debido a la demanda, porque yo como dueño del taxi puedo decir, el profesor Carlos me está pagando por los viajes $40 por sus reuniones, pero yo le quiero pagar 60. Yo soy otro vecino y le quiero pagar 60. ¿Qué hago? ¿Cojo el de 40 o el de 60? Yo quiero ser más productivo.
Yo necesito dinero para mi familia, cubrir mis costos. Tengo que escoger el de 60 naturalmente, y no está mal, no está mal, estamos en un mercado de libre competencia. Yo no quiero trabajar con usted, profe Carlos, muchas gracias. ¿Qué pasó? Los precios se volvieron elásticos. ¿Por qué? Porque la demanda se volvió elástica. Ya no quiero trabajar con el profesor, quiero mañana tener otro compañero de viaje, me está pagando $60. ¿Sí? Entonces, esto sí es natural que pasa, ¿no es cierto? Vamos al mercado mayorista, por ejemplo, no es el caso, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Habrá gente que diga, la libra de lenteja, $2. Habrá otra persona que diga, no, la libra de lenteja yo le dejo a $1.50. Venga, caserito, yo a $1.25. ¿Dónde uno compra? En $1.25, ¿cierto? Pero cuando escasea, por ejemplo, la gente sí puede poner su propio precio. Lo que pasaba en la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Yo soy un amante de la papa. A mí me gusta la papa en todas sus variedades. Me gusta cocinar, me gusta fritas, en puré, me gusta tortillas, me gusta croquetas, todo me gusta de la papa, ¿sí? En tanto que no había muchos camiones de papa por el barrio, ¿sí? Y había gente que incluso estaba vendiendo un costal de papas en la sierra, vendía hasta $25, ¿sí? Entonces realmente la gente que sí nos gusta comprar, a veces tuvimos que pagar durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los precios fueron incrementales y la demanda era alta. Pero ¿qué pasaba? Que no tenían un mercado realmente definido, ¿sí? No había oferentes, había muchas manos, poco oferentes, ¿sí? Y las elasticidades, por ejemplo, de acuerdo a los factores macroeconómicos, pueden resultar elásticos o inelásticos por condiciones de mercado, ¿sí? Y esto sí es muy real. Son elásticas, por ejemplo, sí, pueden crecer cuando más demanda, pero cuando no demanda, ¿qué se vuelven? Inelásticas. Inelásticas. Como pasaba hace unos 18 años, no me acuerdo, hace cuánto tiempo. En el Carchi la gente, la papa, el costal de papa llegó a costar $2, mis amigos, ¿sí? Yo era niño todavía y costaba $2. ¿Qué hizo la gente? Botaba en la cartera las papas, ¿sí? Así de cansados estábamos. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una alta producción de papa a nivel latinoamericano. Por eso es que los países latinos en la Segunda Guerra Mundial, luego de que los rusos ganan la Segunda Guerra Mundial a Alemania, liberan, liberan a los prisioneros que estaban en Auschwitz. ¿Qué pasó? Piden ayuda a Latinoamérica. Hay una historia, se ha escrito una historia que dice que Latinoamérica era un país productor de papas. Y lo que nosotros pudimos ayudar a Europa es enviándoles papas, ¿sí? Y la papa se convirtió en un evento que los alemanes consumen con mucha frecuencia. Los alemanes cerca de Frankfurt, hay una ciudad que se llama Rüsselsheim, tienen grandes estaciones de papas, pero grandísimas, no chiquitas parcelas, no grandísimas, un montón de papas, ¿sí? Entonces hubo un momento en que el mercado empezó a demandar papas, ¿sí? Queríamos papas, querían papa en el mercado. ¿Qué hace? Que la oferta se vuelva elástica, ¿sí? Que podamos poner los precios. Mis amigos, sí, muy bien, Franklin, bienvenido. No se olviden, mis amigos, de registrarse, por favor, con sus datos. Entonces pasa eso, ¿sí? Lo mismo pasa con el transporte público, con el transporte privado, valga la redundancia, a veces me voy fuera de foco, trato de poner siempre ejemplos de transporte, pero no siempre se puede, ¿sí? Siempre hay que buscar otros ejemplos para poder entender esta parte, ¿sí? Hemos hablado de la fijación de los precios, hemos dicho que es difícil calcularlos, existen externalidades, influencia política, por ejemplo, en el caso de TAME, porque muchas compañías se hablan en el mercado, se dice, por ejemplo, en donde estábamos trabajando nosotros en alguna consultoría, decían, por ejemplo, que TAME cerró por una consultoría financiera, ¿no? Un tipo de auditoría financiera de gestión. Estamos haciendo. Decían que TAME, por ejemplo, cerró nada más por influencia política, que otras compañías querían que TAME cierre porque eran competidores directos de ellos, ¿sí? Entonces declararon en quiebra. Pero discúlpenme, chicos, ¿qué compañía de transporte más quebró? Pues hay mucha influencia política. No soy correísta, no soy lacista, no soy nada de un partido político, ¿sí? Pero sí hablo con realidad. Una compañía que era muy buena, que a mí me gustaba, que contrataba siempre. No siempre trataba de contratar TAME, pues me llevó, me fui a Cuenca en TAME, me vine a Guayaquil incontables veces en TAME y me gustaba, ¿sí? Entonces es difícil tratar de establecer un precio cuando existen estas exigencias de mercado, ¿sí? Entonces ya hemos hablado un poco de la fijación de los precios y también existe un poco de influencia política, de maldad política, es decir, que los políticos tratan de influenciar dentro de esta parte, ¿sí? Entonces, el transporte también requiere intervenciones, requiere que se hagan intervenciones públicas cada vez para mejorar el transporte, como por ejemplo, hoy traigo el ejemplo de la metrovía de Guayaquil, por ejemplo. ¿Qué pasó? Es cierto que el enfoque era mejorar los tiempos de la gente, el tiempo, amigos, el tiempo era mejorar. Rutas de bus se quitaron por la metrovía, pero ¿qué se ha convertido hoy en la metrovía?
en un tipo de transporte que quizás es más costoso trasladarse en metrovía que trasladarse en bus, por ejemplo, ¿sí? Entonces se convirtió en esa parte, ¿sí? ¿Son intervenciones estatales que tenían un buen enfoque de ayudar a la gente? Sí. ¿Pero realmente son buenas? ¿Realmente ayudaron o no ayudaron? Sí, ese enfoque se perdió. Entonces, las intervenciones, como les digo, tienen que tratar de evitar los accidentes de tránsito, disponibilidad de servicios, de tiempo, de todo ello, pero quizá hay que evaluar siempre los riesgos inherentes que tiene, que tiene esta fase de los proyectos, ¿sí? O esta fase de la economía del transporte. Los criterios para determinarlos existen muchos, los precios, la eficiencia económica, cuánto me ahorro, la viabilidad económica, cuántos riesgos yo voy a asumir, cuál va a ser la elección de la tarifa. Y quizá la equidad y la accesibilidad política, que esta parte no me gusta, que es medir un criterio de provisión, de subvenciones. No me gusta mucho porque a veces se desvirtúa mucho y todos quieren subvenciones. Mañana quiere subvención la persona que usa la Ford 150 para irse a comprar el pan, quiere el mismo subsidio que la gente que usa transporte público, por ejemplo. No está bien. Hay un poco de mal enfoque de los subsidios, ¿sí? Esto, chicos, ha sido la penúltima clase. Espero que les haya gustado, que ha sido de su agrado la penúltima clase. La clase que viene, ¿sí? Va a ser un poco más amena. Vamos a ver ciertas cositas que se nos han quedado sueltas. Vamos a hacer un repaso general y vamos a ver las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Ha sido la clase de hoy, chicos. Tengan buena noche. Antes de que se vayan, no se vayan, se está parando la clase. Por favor, mis amigos, si tienen pregunta de los deberes, ustedes me pueden escribir. Llámenme si ustedes quieren, no hay problema. Voy a parar la